Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Y nos queda además otro tipo de inmunodeficiencias congénitas o primarias que no me ha dado tiempo de comentar en el vídeo anterior, pero es que serían aquellas que cubren a los defectos de los linfocitos B. Los defectos de los linfocitos B se asocian con infecciones por patógenos extracelulares como las bacterias encapsuladas formadas de pus o piógenas, como es el caso de la Streptococcus pneumoniae, de la Staphylococcus aureus o de el Helicobacter. Algunos de los ejemplos serían la gamma-globulinemia ligada al cromosoma X o XLA, que se denomina como el constituyente de la primera ID descrita realmente, que es en 1952 cuando se dio, y se denomina también enfermedad o síndrome de Bruton. Se debe sobre todo a mutaciones en el gen que codifica para la tirosina quinasa Bruton o BTK, que participa en la cascada de señalización intracelular necesaria para la maduración de los linfocitos B. Su ausencia impide sobre todo la diferenciación de los linfocitos, que permanecen por tanto en ese estado de pre-B, y el paciente normalmente carece de los linfocitos B maduros en sangre periférica y por tanto también carecen de inmunoglobulinas en el suero. El síndrome de hipergammaglobulinemia M o hiper-IgM normalmente se debe a mutaciones en el gen que codifica la molécula del CD40L o CD154, que se expresa en linfocitos T. Así, el CD40L se puede unir a la molécula de CD40 expresada en linfocitos B, por lo que puede darse el cambio de isotipo a IgG, IgA o IgE. Y los linfocitos B solo son capaces, por tanto, de producir la IgM, ya que existe un defecto en esa CD40L, como digo, y algunos autores de hecho lo consideran una deficiencia de los linfocitos T. Algunos casos raros, de hecho, se deben a mutaciones en el CD40 o en la enzima AIT, que participa también en el cambio de isotipo o en la maduración de la afinidad. La deficiencia selectiva de inmunoglobulina A o de IgA se trata de una inmunodeficiencia primaria de las más frecuentes. 1 de cada 700 casos se produce por esto, y las manifestaciones clínicas son muy variables, pero muchos pacientes además de hecho se presentan como asintomáticos, así que se producen normalmente infecciones a nivel de las mucosas y se asocian con enfermedades autoinmunes. La inmunodeficiencia variable común o IDVC existe en número normalmente de linfocitos B en sangre y bajas concentraciones de inmunoglobulinas o hipogammaglobulinemia, también llamada así. Algunos pacientes de hecho presentan mutaciones ICOS-TACI o CD19, de manera que se asocian con un aumento de infecciones bacterianas y de la aparición de los trastornos autoinmunes. La hipogammaglobulinemia transitoria de la infancia ocurre con un retraso en la síntesis de anticuerpos propios. Las inmunoglobulinas G o IgG de origen materno así permanecen
permanecen activas hasta los 6 a 12 meses solapándose con la síntesis de las primeras IgG propias y esta síntesis se retrasa y se produce por tanto una deficiencia transitoria de inmunoglobulinas. El tratamiento normalmente de las inmunodeficiencias primarias en general se basa en tratamientos sustitutivos. Las administraciones de mezclas de gamma-globulinemias en las deficiencias predominantes de anticuerpos y el trasplante de precursores hematopoyéticos, que ya veremos, en las deficiencias combinadas graves también sirven como tratamiento. Por otra parte tenemos las inmunodeficiencias adquiridas o secundarias. Principalmente aquí destaca el virus de la inmunodeficiencia humana, como es el caso del virus de inmunodeficiencia humana o el VIH, que es el causante del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o SIDA. También es verdad que se caracteriza por la inmunosupresión profunda con infecciones oportunistas, tumores malignos asociados y degeneración del sistema nervioso central. El VIH, recordaros que es un lentivirus que pertenece a la familia de los retrovirus, cuyo genoma está formado por 2 copias idénticas de ARN monocatenario que se transcriben a ADN bicatenario y que se integran en el genoma de la célula que infectan, además de que tienen leucocitos que expresan CD4 en la membrana y principalmente linfocitos T cooperadores, por tanto TH, pero que también tienen monocitos, macrófagos y células dendríticas que expresan el CD4, y la célula diana además debe expresar, entre otras cosas, algunos de los receptores de las quimioquinas que el virus utiliza como correpresores, como el CXCR4 o el CCR5. La resistencia del desarrollo del SIDA en algunas personas se asocia a la ausencia del receptor CCR5. Os recuerdo también que el VIH lo tenéis en diversos hilos, también lo he explicado previamente ya en el caso de la virología y los distintos virus que afectaban, etcétera. Así que aunque aquí no lo estoy explicando mucho, realmente es porque ya lo tenéis puesto en otros muchos sitios. Así que os recomiendo que vayáis a las redes sociales y cotilléis los hilos del VIH y también vayáis a ver los vídeos de virología para poder saber más. Por otro lado, también debemos de hablar del rechazo de los trasplantes o la aloinmunidad, que son términos también importantes dentro de la parte patológica del sistema inmune. El trasplante se define en principio como la transferencia de células, tejidos u órganos, llamados injertos, de una parte del organismo a otra o de un individuo a otro. Los trasplantes normalmente se pueden clasificar según la relación genética existente entre el donante y el receptor. Puede ser un autotrasplante, cuando el trasplante es autólogo, es decir, autógeno o autoinjerto. Tú eres el donante, tú eres el receptor. Es todo del mismo individuo. No existen problemas, por tanto, de rechazo. El isotrasplante sería el trasplante singénico o isoinjerto. Es normal que el donante y el receptor son individuos genéticamente idénticos, por ejemplo, gemelos homocigotos, que tampoco existen en este caso los rechazos. Los alotrasplantes, que serían los trasplantes halogénicos o halógenos o aloinjertos, que son dados entre donadores y receptores, que son individuos de la misma especie genéticamente distintos, no obstante. Es decir, entre tú y tu padre o algo así. Y el senotrasplante, que serían trasplantes senogénicos o senoinjertos, que es cuando el donante y el receptor son individuos de diferentes especies. Por ejemplo, que te trasplantaran una piel de cerdo y se te adapte a la tuya. El trasplante entre individuos genéticamente distintos, de hecho, es el más común en la práctica clínica porque produce una reacción de rechazo que termina por destruir o por eliminar el injerto. Este rechazo se produce por una respuesta inmunitaria adaptativa del receptor frente a las moléculas normalmente presentes en dicho injerto. Las moléculas, de hecho, reconocidas como extrañas en los aloinjertos se denominan aloantígenos, mientras que los linfocitos y anticuerpos que reaccionan frente a ellos se conocen como aloreactivos. Así, la respuesta inmunitaria que se genera contra estos antígenos se conoce como aloinmunidad, y su principal diana son las moléculas de histocompatibilidad o del complejo principal de histocompatibilidad. El reconocimiento de esas moléculas HLA o complejo principal de histocompatibilidad en el caso de los humanos del donante con los linfocitos T del receptor pueden darse por 2 vías diferentes, presentando o bien por vía directa, ¿no?, que serían las células presentadoras de antígenos del donante, las presentadoras de los antígenos mientras activan a linfocitos T del receptor, o la presentación de modo indirecto. En este caso serían las células presentadoras de antígenos del receptor las que presentan el antígeno a los linfocitos T del propio receptor. Aunque los principales dianas en las reacciones del rechazo son las moléculas de HLA presentes en las células del injerto en el caso de los humanos, existen otros antígenos que provocan reacciones de rechazo más débiles, por lo que se denominan antígenos menores de histocompatibilidad o antígenos de histocompatibilidad secundarios. Estos antígenos son péptidos derivados de las proteínas polimórficas que difieren entre el donante y el receptor, como los antígenos derivados de las proteínas codificadas con el cromosoma Y, o que mejor dicho lo hacen
por el propio cromosoma Y, que provoca así el rechazo de injerto de donantes masculinos en receptores femeninos. La transfusión sanguínea, por ejemplo, sería un ejemplo muy fácil de trasplante en el que la sangre completa y las células sanguíneas pasan de una persona a otra, de vía intravenosa, por supuesto. El sistema AB0 es el sistema de aloinjertos más importante en cuanto a lo que se refiere entre humanos. Así pues, la transfusión sanguínea, la cual debe realizarse siguiendo las reglas de la compatibilidad de AB0, tienen a un donante y un receptor que deben pertenecer al mismo grupo sanguíneo, o bien lo que vimos ya en el momento con la sangre y lo que os comenté al principio de las partes de inmunología. Cuando tú puedes recibir sangre del grupo 0 negativo porque es el donante universal, y todos los individuos del grupo AB pueden recibir sangre de cualquier tipo, por tanto son receptores universales porque no tienen ningún problema. De todas formas, os dejo por aquí nuevamente el cuadro para que veáis qué pasa cuando es positivo, negativo, A, B, 0, A, B, solo A positivo, B negativo, etcétera, y todas las variantes y posibles opciones. Los tipos de rechazo, en cualquier caso, en todos los trasplantes, se suelen clasificar atendiendo a las características histopatológicas y a la evolución también temporal del rechazo después del trasplante. Por ello podemos hablar de el rechazo hiperagudo, cuando aparecen en los primeros minutos u horas después del trasplante y se deben sobre todo a la presencia de esos anticuerpos preformados en el receptor con esos antígenos presentes en las células endoteliales del donante. Este rechazo normalmente se produce por una activación del sistema del complemento que induce la inflamación o vasculitis y trombosis de los vasos sanguíneos del injerto. El receptor puede presentar de hecho anticuerpos frente a antígenos del donante debido a las transfusiones, embarazos o también por trasplantes previos. Para prevenir así el rechazo hiperagudo deben normalmente respetarse las normas de compatibilidad del sistema AB0. También se suele hacer el test de cross-match o prueba cruzada, que consiste en mezclar suero del receptor con linfocitos del donante en presencia del complemento de un conejo y a ver si se produce así la lisis de linfocitos. Normalmente el rechazo hiperagudo se evita trasplantando solo cuando la prueba cruzada es negativa. Así pues, es importante tenerlo en cuenta. El rechazo agudo, por otra parte, aparece en las primeras semanas o meses después del trasplante y está mediado por el reconocimiento directo de las moléculas HLA del donante. Así, las células presentadoras de antígenos del órgano trasplantado migran a los órganos linfáticos secundarios, donde las moléculas HLA del donante son reconocidas por esos linfocitos T del receptor, y la prevención del rechazo agudo se realiza mediante la administración de algunos fármacos inmunosupresores. Otro tipo de rechazo es el rechazo crónico, que puede aparecer meses e incluso años después de que se haya producido el trasplante y es la principal causa del fracaso de aloinjertos de órganos vascularizados, por ejemplo, que se caracterizan sobre todo por una pérdida progresiva de la función del órgano trasplantado como consecuencia de la fibrosis y oclusión por engrosamiento de la pared de los vasos sanguíneos. Así, el trasplante de precursores hematopoyéticos o trasplante de médula ósea consiste en la transferencia de células troncales hematopoyéticas pluripotentes y hoy en día de hecho se obtienen casi siempre a partir de la sangre periférica de los donantes tras el tratamiento adecuado, así como de la sangre del cordón umbilical muy ricas en células hematopoyéticas o una combinación de trasplante de precursores hematopoyéticos, por ejemplo en la enfermedad de injerto contra huésped o en la enfermedad de injerto contra anfitrión, también llamada GVHD, Graft versus Host Disease, que se produce sobre todo cuando los linfocitos T maduros inmunocompetentes presentes en el injerto reaccionan contra los antígenos del que se producen cuando los linfocitos T maduros inmunocompetentes presentes en el injerto reaccionan contra los antígenos del receptor. La inmunosupresión, de hecho, es otro concepto interesante que es con el que vamos a cerrar hoy, y es que se usan para tratar o prevenir el rechazo del injerto. Los más usados son los corticosteroides, que son los más potentes antiinflamatorios, los fármacos tóxicos como las aciatropinas o el mofetil micofenolato, sí, que inhiben la proliferación celular, y los anticalcineurínicos, que son los inmunosupresores específicos más modernos y utilizados. Normalmente estos anticalcineurínicos, como la ciclosporina, por ejemplo, o el tacrolimus, también inhiben la transcripción de ciertos genes de los linfocitos T, sobre todo los que codifican citoquinas de tipo como la interleuquina 2, que constituyen el principal factor de crecimiento. La rapamicina o sirolimus bloquea también la proliferación de los linfocitos T mediada por el factor de crecimiento. Así, las combinaciones de la ciclosporina, que bloquea la síntesis de IL-2,
y de la rapamicina bloquea la proliferación impulsada por tanto de SIL2, son los inhibidores más potentes de la respuesta del linfocito T. Los fármacos que bloquean normalmente las vías coestimuladoras de linfocitos T reducen el rechazo agudo del injerto y se ha probado incluso una forma de proteína recombinante CTLA4-IG que se une a las moléculas B7 y a las células presentadoras de antígeno, evitando así interacciones de la CD28 del linfocito T. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.